¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva entrega del programa. Esta entrevista, pero si hay uno de los personajes que nos pidieron un montón de gente que hagamos, y bueno, y pasaban los años, y bueno, ahora sí, viajamos a Altagracia y nos juntamos con Luis Belloso, el pejerrey. Gran historia la del peje, este expiloto hoy, que nació 2 meses antes, nada más, que Ayrton Senna. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, bueno, para la gente que está metida en el tema sabe que el peje Belloso fue un gran kartista de fines de la década del 70, principios de los 80, pero para mucha gente no. Y mucha gente no sabe que el peje le corrió mano a mano 3 campeonatos sudamericanos a Ayrton Senna. Y creo que esta primera mitad del programa los va a sorprender, porque más allá de contar sus inicios, va a contar lo que fue el karting en ese momento, en esa época, bueno, de Parodi, en la época de Erwanesian, bueno, en los inicios de José Luis Di Palma y de tantos otros que hicieron de un karting, bueno, Henry Martin, de aquel campeonato sudamericano que compitieron en San Juan y fue a Ayrton a dormir a su casa. Bueno, todo es parte de esta historia de Flavio Bonavena, ahí, el periodista, ex kartista, también piloto de Uruguay, que vi que en el Facebook estaba expectante por esta historia del peje Belloso. Gran abrazo a todos los amigos uruguayos que nos ven todas las semanas en P1. Bueno, vamos a contar cosas inéditas de esa época del karting, de cómo nació el peje arriba de esos bólidos, y va a contar a qué velocidad bajaban el tobogán del Autódromo de Buenos Aires. No se los digo, pero se van a sorprender, velocidades que son hoy totalmente impensadas. Y después nos vamos a meter en una de las partes más ricas del automovilismo argentino y de la que el peje fue protagonista, porque es el campeón de 1988, y hablamos de la Fórmula Renault. Una Fórmula Renault que lógicamente ya estábamos cuando entra el peje, la última etapa del Toto Echegaray, y bueno, y Sergio Solmi, y aparecía un tal Omar Martínez, y Henry Martin, y Miguel Alisi, y Neviani, y Mandrini, y Gorrini. Qué momento de la Fórmula Renault, el semillero por excelencia de esa época. Impresionante lo que daba la Fórmula Renault, por supuesto de la mano de un Tulio Crespi que, como siempre digo, fue una de las personas claves en la enciclopedia del automovilismo argentino. Luis Pejerrey Belloso, disfrútelo, capítulo 1 en P1. Belloso es porque por mi papá, mi abuelo viene de España, mi abuela viene de Italia, y bueno, de parte de mi papá son 7 hermanos, 6 hermanos por parte de mi mamá, una familia grande, y bueno, lo único dedicado al automovilismo y que le gustó siempre los fierros fue mi viejo, fue un apasionado del automovilismo. En la época que Luis Di Palma arranca a correr en turismo carretera en Recife, mi papá era chofer del Expreso Paraná. Ellos hacían Zárate, San Pedro, Santa Lucía, Recife. Él hacía noche en Arrecife. Y cuando en el momento de la noche se iba al taller de Luis, que Luis tenía 18, 19 años, y ahí armaba el auto de Luis. Bueno, él iba a pasar a tomar mate, a pasar la noche, era muy fanático de los fierros. Y ahí fue la conexión también con Luis de esa época. Y bueno, después empezó mi papá a correr, intentó correr en karting, compró un karting, hasta que fuimos a una carrera en el año 70, fuimos a correr a Salto, se corría alrededor de una cancha de fútbol y se pegó un palo impresionante. Y ahí, bueno, ya le dijeron, mira, no hagas más nada, te vas a lastimar. Mi viejo trabajaba en una empresa de colectivo, tenía un taller mecánico. Y bueno, ahí arrancó yo, en el año 71. Empecé a correr en algunas carreras, siempre en la parte hacíamos Ramallo, Pérez Millán, San Pedro, Salto, Arrecife. Empecé a correr mucho en tierra. El único cartódromo que había en ese momento asfaltado era el de San Nicolás. Que bueno, mi primer carrera la gano un 1 de mayo del 71
en el autódromo de San Nicolás. Había terminado, eso fue un 1 de mayo, que fue un martes, y el domingo anterior habíamos corrido en Ramallo Pueblo, no Ramallo Villa, sino Ramallo Pueblo, y el comisario deportivo era el papá de Marito García. Muchas historias y bueno, mucha gente. Bueno, después corrimos algunas carreras en karting, con algunos flashes que hacía el Flaco. Corrí mucho con Osvaldo Morresi, el Pato, éramos muy amigos con el Pato Morresi, él era de San Pedro. Después, bueno, en esa época tan gloriosa del karting de esa zona, yo corría a nivel, no era nacional. Después sí, ya me fui a correr a Buenos Aires, a los campeonatos metropolitanos, nacionales. Ahí fui muchos años piloto RF, Roberto Factorini, alguien que recuerdo con mucho cariño, igual que a Roberto Brea, que era el fabricante del chasis Panther, corrí mucho para él. Y bueno, tuve la suerte de correr, ganar campeonatos, ganar el campeonato argentino, correr sudamericano. Tuve la suerte de correr 3 campeonatos sudamericanos con Ayrton Senna, donde en Uruguay ganamos el campeonato argentino. Yo terminé tercero ese campeonato, se me rompen, se corrían 3 finales por suma de puntos, rompo la primera final, así que tengo que largar último las otras 2, y llego a pelearle a Ayrton en la última carrera, pero por suma de puntos quedó tercero en el campeonato, y bueno, ahí arranque, ahí ya veías un distinto. Ayrton corría para DAP Italia, y nosotros corríamos para DAP Argentina, que el representante de DAP acá era Roberto Brea. Roberto Batterini creo que fue un grande, junto con el polaco Ersek. En esa época yo corría en RF y Miguel hacía motores, en esa época no corría, pero hacía motores. El Nene Di Maro era un kartista muy reconocido de Mercedes, que corría con RC y nosotros con RF. En esa época se corrían Junior y Senior, la categoría Senior. En el caso del motor RC usaba 3 carburadores, 2 atrás y 1 adelante, y nosotros en la Senior usábamos con Factorini, un motor era flapero, el otro era válvula. Y nosotros usábamos un carburador al cárter, 2 carburadores contra las 3 de que usaba RC. Y bueno, Roberto, como yo siempre lo dije, era un trabajador incansable, una persona que realmente amaba lo que hacía. Y bueno, para mí fue todo en el karting, ¿no es cierto? Él, pude ser piloto muchos años oficial de él, corría para él y bueno, es una relación que tuve la suerte de que cuando yo cumplo mis 18 años, vino a mi fiesta de cumpleaños con su familia, con Robertino, que hoy es el que está encargado de la parte de RF. Te imaginas que era una criatura, no han pasado mucho tiempo, como en la época de Gustavo Doronesial, que arranca conmigo. A Gustavo, en la época, mis mejores épocas de karting, lo alargaban atrás mío para que le marcara el camino. Con José Luis Di Palma lo mismo, con José arranca conmigo. Yo viajaba a Recife en esa época del karting y Luis tenía un ranchero y yo agarraba el ranchero y salía con José Luis a las carreras, porque veníamos a correr a Saldán. Cuando se inauguró el cartódromo acá de Saldán, gané la inauguración del cartódromo de Saldán. En esa época era internacional, venían los uruguayos, los peruanos, venía Nicolini, que venía a ganar un sudamericano a la carrera acá de Saldán a Córdoba. Tuve la suerte de ganar acá en Saldán. Era una época muy linda y yo realmente la disfrutaba mucho. El nivel nuestro acá argentino era muy bueno. Corríamos, principalmente se corría mucho en el autódromo de Buenos Aires. Después corríamos en el velódromo, en Palermo. Se hacía un circuito todo con cubiertas y corríamos ahí. Ahí hicimos en un año una exhibición con Ayrton Senna, que no corría, pero Roberto Brea lo trajo, hizo una exhibición con él. Lo fue a buscar Gustavo de Oronesian a Ezeiza. Gustavo tenía 14 años. Y cuando venían de Ezeiza chocó. Y lo chocó Gustavo con un auto. Gustavo era menor, no tenía edad, así que tuvo que hacer un trueque con el que venía manejando con él. Se demoró, me acuerdo,
la exhibición que hicimos, y bueno, ahí hice una exhibición con Ayrton también. Y después, bueno, corríamos en el circuito entre las dos horquillas, la horquilla vieja y la horquilla nueva, y después corríamos en el circuito 5 del Autódromo de Buenos Aires, muy rápido. Ahí teníamos, yo gané la carrera que mejor promedio tiene, y habíamos hecho 117,400 de promedio, y llegaba a 170 kilómetros al fondo de la recta, 175. Y ahí bajábamos el tobogán a fondo, así que el tobogán se bajaba a 170 kilómetros. Y bueno, vos lo decías, hoy es increíble, estamos hablando en el año 74, 75, una cosa que se ponía una relación muy larga, a veces los karting no arrancaban y los teníamos que empujar o tirar con algo porque las relaciones eran directos y hasta que agarraban velocidad para agarrar potencia. El tema por ahí cuando venía succionado, nos empujábamos y vos te empujabas con el otro y si depende de cómo te empujabas, se te enganchaba el paragolpe delantero con tuyo, se te enganchaba el pie del acelerador en el paragolpe del otro. Entonces tenías que buscar un costadito para poder empujarte porque era muchísima la diferencia de velocidad. El tema, cuando se buscaba romper un motor, que se pegaban a esa velocidad, bueno, era terrible. Así que íbamos continuamente carburándolos y bueno, una época bárbara que el karting nos ha enseñado, en el caso mío, un montón de cosas. Yo lo conocí a Luis en karting, cuando estábamos en el karting, que estaba en la Junior, ahí iba la Tana, iba la José Luis, la hermana, Patricio, que era muy chiquitito. Y bueno, hicimos una relación, entonces me daba con el Loco. El Loco, por ejemplo, cuando corría en la Senior, hubo un año que había un campeonato argentino en Santiago del Estero, en la banda, en el Cartódromo de la Banda, y el Loco se buscó unos motores a Estados Unidos. Se lo trajeron, se fue en el avión del privado a Uruguay a buscar los motores que tenían en Italia para él. Cuando yo llego allá, se me rompe el motor a mí, entonces no podía correr. Así que Luis, ¿qué hizo? No corrió él, me dio los motores de él a mí para que yo corriera ese campeonato argentino. Yo agarraba la casa rodante de Luis y salíamos con el equipo manejando yo la casilla y íbamos. Es una relación para mí, primero que siempre fue mi ídolo, y bueno, después de vivirlo de esa forma, no hay palabras. Y Senna, como yo siempre lo digo, ahora es fácil, cuando logró lo que logró. En ese momento era un distinto, un diferente. Él, por ejemplo, venía al Sudamericano de Uruguay, venía con un mecánico y él. No había más nadie en el karting. Y ellos, el mecánico trabajaba permanentemente, salían con un equipo impresionante, como siempre fue Brasil. Había que sentar motores, sentaban motores, trabajaban los dos a la par. Y después era un distinto manejando, un tipo que siempre... Es muy difícil ver un kartista o un karting manejarlo de costado porque normalmente siempre se maneja muy redondo porque si no se frena. Bueno, él no tenía eso, que venía de costado y iba para adelante, iba rápido. Y bueno, lamentablemente fue lo que pasó. Nosotros que estamos en el turismo y conocerlo me dolió mucho lo que ha pasado, uno lo sigue sintiendo hoy. Y por ejemplo, nunca pudo ganar un mundial de karting, siempre se lo ganó Fullerton. Y bueno, Fullerton era otra historia. Yo no lo he vivido, no he estado, pero sí he visto documentales. Fullerton, por ejemplo, es un piloto mayor que él que venía manejando y vos lo veías que parecía que venía a 2 kilómetros por hora. Y el otro venía todo desparramado, pero bueno, los campeonatos se los ganó Fullerton. Siempre algo que le quedó pendiente a Senna, haber ganado un mundial, ¿no? Muy aguerrido. La que más me acuerdo de Uruguay, que yo le llego a él, y bueno, era la final y lo quería pasar. Y bueno, normalmente en el karting siempre cuando uno se arrima, se maneja con las manos. Vos decís, cuando te tocan o algo, bueno, levanta la mano y levanta. Y bueno, fue tanta la aguerrida en la última final que levantaba la mano porque yo le venía pegando por todos lados para poderlo superar. Pero bueno, es un grande con todas las letras. En el karting se aprendió mucho. Todas esas cosas que las mañas y un montón de cosas, creo que el karting para esas cosas es muy importante. Y bueno, aparte corre mucho en callejeros. En ese momento no había tantos cartódromos, entonces se corrían las calles, íbamos a distintas. Nosotros agarramos el equipo y íbamos a San Juan, a Mendoza, a La Bulaya, a Rufino, y no había cartódromo, entonces había que correr, corríamos con fardo y corríamos en las calles. Y los cordones a veces se corrían y cuando no se corrían los cordones volaban los ejes, pero bueno, era muy distinto a lo de que es hoy.
Me tocó correr el primer campeonato, el primer sudamericano, que fui a correr en Uruguay, que ahí no estaba Senna. Fui para correr en la Junior porque no daba, y no por la edad. Y terminé corriendo el primer sudamericano porque en la Junior iba muy rápido y me pusieron en la Senior con 14 años y tenía que tener 16. Así que ahí no sé qué han inventado y bueno, corrí mi primer sudamericano con 14 años en Uruguay, en Colonia. Y hoy, en esa época, no era tanto la formación de pilotos como ahora, porque si bien no lo hacía, pero siempre lo hacía en distinto, no es tan profesional como es hoy. Pero el karting todo, te enseñaba a relacionar, a carburar, a hacer una maniobra rápida, cómo frenar. Yo creo que el que tuvo la posibilidad de manejar un karting, hoy se forma de una forma distinta en el automovilismo. El circuito de Concordia desde arriba recibía a la tercera presentación del Turismo Pista. Venía de La Pampa, donde P1 estuvo haciendo esos 2 capítulos especiales. Se iba la carrera de clase 1, la largada, y iba a haber fricción desde el inicio entre Lucio Rodríguez y Joaquín Cortina, el 5 y el 3, que se iban a pelear la victoria. Atrás que se abría el baúl de un auto, parecía el DRS. Aerodinámicamente iba a estar complicado. Buena maniobra acá de Cortina, que va a buscar primero por afuera y le va a quedar por dentro. No salió bien acelerado el auto de Rodríguez y a pura fricción, a meterse antes del embudo. Claro, estaba la chicana. Tardan mucho los Fiat Uno de la clase 1 en llegar. Hay mucho por definir, muchos roces. Pero bueno, no tuvo resistencia Rodríguez, se iba adelante Joaquín Cortina, el que sí se iba a ir, pero al pasto y a las gomas se iba a pegar fuerte Juan Martín Vázquez, el 36. Luego del pescar, atentos porque acá pasa de todo. Gran maniobra de Lucio Rodríguez, luego la veremos desde el onboard, porque incluso hubo hasta algo de fortuna, porque se le pone de costado y calza justo en esa cuerda que dejó desprotegida Cortina, y va a pasar de todo aquí. En la primera curva a la izquierda va a perder la tracción delantera Cortina y se lo lleva al Corsita de Cristian Garbiglia. Pero atentos a lo que sucede, porque Cortina, descontrolado, atraviesa la pista. Un milagro que no le pegó nadie. Joaquín Con, que está metido en el campeonato, tenía que esquivarlo si se despistaba también. Fíjense, se pone de costado el auto del Colo Rodríguez y por dentro, con control total, se iba a quedar con la punta de la carrera. No la iba a soltar más, pero faltaba mucha acción todavía. Tiago Strasolini con el auto dañado, saltando. Bueno, aquí el tanque de guerra, el Corsita de Garbiglia, porque primero que volvió del pasto, otra vez atravesando la chicana que no lo dejaban entrar. Y acá otra vez, en esa pelea con Ignacio Espíndola, que no lo deja entrar, pero Garbiglia seguía con el Corsa y se va a meter entre los 10, increíble. Bueno, escapado Lucio Rodríguez, lo que quedaba era definir el segundo lugar. Y vaya si hubo acción. El circuito de Concordia, intrincado, curvas a la derecha, a la izquierda. Nico Rojas, que le pegaba un besito a Francisco Suárez en la pelea por el segundo lugar. Y atrás, y bueno, 2 experimentados, los hermanos Bull, los que vienen desde lejos, desde el sur, desde el Calafate, con mucha experiencia en el automovilismo zonal de Santa Cruz, iban a ir luchando ese podio. El despiste de Gruini y Avale, el pescar, los amontonaba a todos. Y acá algo que le pasa a Nico Rojas, se queda sin aceleración, y Alexis Bull, que lo va a ejecutar en plena recta de Concordia para quedarse con ese podio. Victoria, la primera para Rodríguez, el Edicar Racing, equipo santafesino con el experimentado Carlos Piagentini. El triunfo para Santa Fe, William Bull, 98,5 a solo 4 puntos. Rodríguez. Se venía la final de la clase 2. Fabián Mainero no estaba en la grilla, iba a largar quinto. Se le rompió una bujía cuando iba a buscar la grilla de partida, por eso quedaba ese hueco en la grilla. Olvídense de quién va a ganar la carrera, porque fue de punta a punta. Ahí va a estar Agustín Martín, que había sido tercero en clasificación, apenas a 81 milésimas del poleman Evan Weiss, pero claro, Martín hizo la serie más rápida, por eso se quedaba con el mejor lugar de partida. Lucas Garro, siempre animador de la clase 2, veíamos desde arriba cómo negociaba esa chicana, salto a la derecha, ahora a la izquierda, y siempre ajustada la clase 2, aquí en la pelea con Tomás Bosque, el 111 y el 4, y atrás Valentino Espinela, hijo de una familia
muy pero muy fierrera con tantos pilotos que ha tenido esta familia de Olavarría. Salía el Pacecar, claro, había 2 o 3 autos despistados, había que liberar todo. Adelante Agustín Martín, nunca había discusión de eso, pero Máximo Evan Weiss, que quería luchar por esa victoria. Y aquí el roce que trajo tanta, pero tanta polémica. Alejandro Marcilla, 64, se enganchaba con Dino Di Palma, el 71. Sí, Dino, el hijo de Patricio, siempre muy activo en redes. Una maniobra habitual aquí en Concordia porque salen muy despacio de la curva a la izquierda en ese retome y se engancharon en una recta. Ha pasado varias veces. Te dejo lugar, no te dejo. Bueno, atentos acá. Se viene la maniobra del fin de semana. La pelea entre Evan Weiss, iba Maurelli para pasarlo, se durmieron los dos, se abrió Evan Weiss y se metió por dentro Gabriel Melián. Melián también de Peguajó como Evan Weiss. Y los ejecutó a los dos. Impecable la maniobra. Fíjense que se pone un poquitito de costado también el auto de Melián. Y Gabriel, que se metía y se aseguraba con esta maniobra uno de los lugares del podio. Paulides, líder del campeonato, que los miraba desde la platea. Justo estaba atrás, está liderando el campeonato, sumó muy bien con el 5º puesto. Y hasta ese momento Nico Herrera estaba en el 6º lugar. Fíjense lo que le va a pasar. Bueno, victoria de Martín. Y se le quiebra el eje del carburador a Maurelli y pierde el podio. Victoria de punta a punta para Agustín Martín. Se venía el plato fuerte, la clase 3. Canapino, Stieglitz y Nico Pesucci, los ganadores de las series. Se define mucho en la partida. Atentos con lo que pasó, porque desde esta cámara, desde atrás, no se percibe el movimiento, los metros que tuvo que hacer el auto del jujeño de Stieglitz. Porque, miren, ahí arriba, se le va a parar el motor, se va a desesperar, todavía no se larga la carrera, lo vuelve a poner en marcha, adelanta y hace varios metros, ahí agarra el freno de mano, ya no logra detener al auto y ahora sí que larga, pero eso le va a significar, sabido es que en el automovilismo está prohibido moverse del cajón, un recargo de 10 segundos. Claro, enseguida manotea la punta Stieglitz y ahí tendrá que negociar, si no iba a haber Pacecar, lógicamente lo subo y ya el primero rápidamente, con el abandono de Rubén Loiacono, sacarle más de 10 segundos a Matías Canapino. No sucederá, pero igual el jujeño se va a meter en el podio, ya les dije mucho. Tambucci, que estaba por ahora tercero, pero va a ser excluido porque se metió a los boxes cuando no podía y eso lo va a ejecutar para detenerse. Franco de Benedictis tratando de esquivar un auto que venía muy pero muy lento y eso iba a terminar en esto. Y sí, un despiste, un auto con el motor detenido y terminan 3 autos en el pasto. Fede Hermida y el besito a Pesucci, quería ir más rápido, el puntero del campeonato. Hermida, ganador en La Pampa. Se quedaba Felipe Rey, uno de los habituales animadores. No estuvo adelante Felipe Martini, quedó noveno en la final, otro de los candidatos al título. Como les decía, Santiago Tambucci, excluido, tiene que detenerse en boxes, estaba para el podio. El despiste fuerte del Peugeot de Gastón Maraslioglu, lo tiene que esquivar Franquito de Benedictis, y allá fue, auto de rally, el Ford Kinetic, el Fiestita que le dieron duro. El motor de Martín Chialvo, del equipo de Javier Moreira, un auto que va realmente muy rápido, pero el motor dijo basta. Será victoria para Matías Canapino, segundo Stieglitz. Ahí está, la victoria de Canapino. Stieglitz, que cruzó delante la meta, gana en pista, pero con ese recargo quedó segundo. El saludo, como siempre, de los Canapino para Alberto Fede Hermida, líder del campeonato. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes.
Después de tanto tiempo en karting, yo siempre quise tratar de subir otra categoría, pero por problema económico, como estábamos con mi familia, no se podía, así que armamos, me prestaron un TC regional, que corrimos una carrera en un circuito que se había hecho en Zárate, y bueno, me gustó, y ahí empezamos con mi papá y un amigo, empezamos a buscar un auto, conseguimos un auto, después construimos un auto de TC regional, y bueno, ahí empezamos a correr el TC regional, tuvimos la suerte de ganar carrera. No llegamos a correr mucho ahí porque ahí surge el proyecto del Fórmula Renault. Pero en el TC regional corrimos y ganamos muchas carreras y bueno, y por suerte pudimos dar un salto. Hay un chico de Campana, Sergio Barceló, que tenía un auto de Fórmula Renault y nos fuimos él iba a probar al autódromo en Buenos Aires. Y bueno, lo acompañamos, fuimos y una vez que terminó de probar me dice, no quiero tener la vuelta. En ese momento no es como ahora que muchos requisitos que me parece barro que hay en los autódromos. Antes vos tenías el casco, te subís y salías. Y bueno, me acuerdo que subí, salí, claro, me encantó. Pero bueno, no teníamos posibilidad de correr. Y bueno, en ese momento estaba Horacio Machi, que era el que también me hizo muchos karting, con él hicimos muchos chasis. Después fue el que me construyó el TC regional, que lo hicimos todo antes de mi casa. Y bueno, surgió el tema de Fórmula Renault. ¿Y cómo hacemos? Y vamos a hacer uno. Y yo lo llamo y le digo, ¿verdad? ¿Tenemos Fórmula? No, me dice, ¿cómo hacemos Fórmula Renault? Así que, ¿qué hicimos? Fuimos a Campana, medimos todo lo que pudimos del Fórmula Renault de Barceló, pues no podíamos comprar nada, no se podía. Y bueno, empezamos en el fondo de mi casa a construir el auto. Él construyó, hicimos toda la construcción del auto, todo el toscano, después compramos todos los plásticos a Tulio Crespi, que en ese momento Tulio hacía los autos y se enojaba Tulio se enojaba mucho cuando veía una réplica, pero no teníamos otra opción. Fuimos a Rojas y ahí compramos una fundición que te vendían los portamasas, los frenos, todo en bruto, los maquinamos y así lo pudimos armar, nos fabricamos hasta las rótulas. Teníamos un tornero amigo que nos hacía rótulas y ahí fue cuando yo lo conozco a Juan José Reibet. Juan José Reibet siempre fue mi motorista de la Fórmula Renault, así que compré un motor en Buenos Aires, se lo llevé a Juan y bueno, él fue el motorista mío de que empecé hasta que terminé la etapa de la Fórmula Renault. Así que terminamos el auto. Al terminar el auto dejamos el TC regional y debutamos, mi primera carrera fue en Buenos Aires en el año 86. Y bueno, cuando ponemos el auto en pista realmente nos sorprendió porque era inmanejable, no se podía manejar. El chasis se llamaba el Percha. Faltaban 4 carreras para terminar el año y debutamos con el 101. En ese momento yo era muy amigo de Sergio Solmi, pues también lo conocía por el karting a Sergio. Y conocí mucha gente del karting, como a Daniel Leviani, a Juan Bobone. Yo corría en karting y cuando yo corría para Brea, nosotros íbamos, por ejemplo, ganamos la Bulach y ese karting se vendía. Y a mí me daba nota, se vendía una Bobone, una Leviani. Entonces siempre tuve mucha relación con muchos pilotos. Y así como en ese momento la Fórmula Renault tenía 60 autos, una Fórmula Renault terrible. Así que no clasifico y quedo como primer suplente. Antes el primer suplente salía a pista y si un auto se rompía en la vuelta previa, largaba. Y si no, te iba a box. Así que en la vuelta previa se rompe uno en la horquilla y quedo para largar. Así que largo último. Y a mí Sergio, que me conocía bastante, Sergio Sol, me dice, es muy difícil la Fórmula Renault para vos que venía otra categoría. Y bueno, pero bueno, estábamos embarcados en eso. Y bueno, largamos la carrera y cuando faltaban 5 o 6 vueltas, me lo hice por el espejo, justo sacaron la gana Sergio y vino así, me venían para sacar una vuelta. Me abro, me saco una vuelta y cuando termino la carrera digo, la verdad, esto no es para mí porque Sergio tenía razón, me sacaron una vuelta, faltaban 4 o 5 vueltas. Bueno, cargo el Fórmula en el tráiler, nos veníamos para medio cabeza agacha y cuando estamos en otra vez viene Juan Bobone y me dice, Juan, ¿qué te pasó? Me dice, le comenté así rápido lo que estaba pasando, me dice, y el auto, y ahí está, los vino y ¿y corriste así? Sí, ¿cómo así? Y sí, ¿lo desarmaste? No, dice, pero tenés el alerón al revés. ¿Cómo era al revés? Sí, el alerón, en vez de tener carga, estaba para el otro lado. Motores encendidos a pleno.
Rugen las unidades de competición de 1400 centímetros cúbicos. Se va a iniciar la competencia. Picó en punta máquina número 82 de Pablo Sala. Segundo, la número 64 que pertenece a Giorgio. Se está colando por la parte interna Luis Veloso. Y también el número 111 de Fernando Morán en magnífica largada. El auto amarillo es el de Luis Veloso. Dobló en tercer lugar en la primera curva. La primera carrera, bueno, llegamos, la segunda carrera fuimos a correr el Chaco, ganamos, no clasificamos, no entramos. La tercera carrera cambió el reglamento de la última y vamos a correr a Rafaela. En Rafaela clasificamos 11, ya era como si hubiésemos ganado. Y ya en esa época, ya la gente de Zárate empezó a acompañar y empezó a ir a las carreras. Bueno, clasifico 11. Se toca el Toto Chegaray con Gurini en la primera, en la chicana. Quedó 18-20, bueno, avanzo y terminó noveno la carrera. Mira, para nosotros, haber ganado, clasificado antes era como hacer la pole. Que cuando terminamos noveno, como haber ganado mi primera carrera. Así que de ahí vamos a la última carrera, a Balcarce, corrimos a Balcarce la última carrera, que fue cuando sale campeón Furlan. Y fue la primera y única carrera que ganó Daniel Cingolani en la Fórmula Renault. Clasifico cuarto la primera carrera, ya era para mí, claro, ya ahí había venido colectivo, empezamos, clasifico cuarto. Y clasifico cuarto y termino cuarto, porque ganó Furlan, ganó Cingolani, Furlan será campeón, y no lo puedo pasar a Walter Paulucci, que era de La Pampa, Walter, y terminó cuarto. Y bueno, ahí terminó. Del 101 termino con el 19 de campeonato en esa carrera. Ahí ya, bueno, decidimos con la gente de Zárate, que me da una mano, a comprar un chasis Crespi. Peleé el campeonato ese año, no pude ganar ninguna carrera en el 87, termino cuarto en el campeonato, y mi primer pole, ¿a dónde fue? En el Cabaret. Mi primer pole en la Fórmula 1 fue en el Autódromo Cabaret. Yo no conocía autódromos que no los conocía, que para mí era todo nuevo, porque yo corría zonal, no lo conocía. Así que mi primer pole fue en el Cabaret, que podía haber ganado, y en la largada se me corta el eje del carburador. Así que no pude largar, era el único que había andado bien. Así que bueno, vamos al año 88, arranco con el número 4, y bueno, gano la primera carrera en Mar del Plata, le gano al Gurí la primera carrera. Y bueno, ese año pude ganar 4 carreras, y ahí fue cuando gané el campeonato de la Fórmula Renault, y bueno, ahí explotó Zárate. Ahí Zárate iban 5 colectivos, 6 colectivos, 7 colectivos, era algo impresionante. Llegábamos a las carreras después de haber ganado, me esperaban en el puente de Zárate a Brazo Largo, los bomberos, la gente. Y bueno, a mí la gente de Zárate siempre fue un agradecido por todo el apoyo que me dio, porque no podíamos correr, nosotros no teníamos un medio para correr. Entonces, ¿qué hacíamos? Antes de la carrera, una semana antes, se organizaba en el taller de mi papá, por ejemplo, un asado. Se juntaban 70, 80, que es lo que podíamos. Se hacía, bueno, uno me regalaba los pollos, el otro la ensalada, y esa plata quedaba. Una de la cena hizo mi mamá, mi tía y mi señora, ravioles caseros por 80 personas. Hicieron ravioles caseros para 80, y bueno, y con eso juntábamos la plata, y con eso pagábamos las gomas, pagábamos el motor, y bueno, después se hacía una revista de publicidad que le hacía a mi señora, todas con letra C, pegaba, eso sí, buena imprenta, estaba Miguel Perna, en ese momento, que era periodista y Nelson Ramírez, que Nelson Ramírez hoy es camarógrafo de Campeones. Nelson arranca en la época mía en un programa de Teledelta en Zárate. Bueno, ellos arrancan y Miguel me hacía la parte de periodista y escribía, entonces pasábamos información de los regionales, los zonales, y esa revista se regalaba en la despensa, en los negocios, y cobrábamos nada, y con eso otra entradita que teníamos. Así que bueno, todo eso había que hacer para correr. Ya están en la recta principal, el lote de los punteros. 3, 4, 5, 6 autos en menos de 100 metros en lo que hace la diferencia en pista. Solmi en primera colocación, se mantiene el hombre de San Pedro. Veloso mantiene la diferencia y el segundo lugar simplemente le ha podido descontar 22 centésimos el zarateño, 34 centésimos la diferencia. Terceros otra vez Bobone, cuarto es Martín, quinto es Mandrini y el sexto lugar para Paulisi. En ese momento la Fórmula Renault era la mejor categoría. Era algo
todos los pilotos, los que habían surgido y los que surgíamos. Porque no sé, Urini, el Toto, Bobone, Mandrini, Riva, Fulán, Neviani, Eguri, el Pato Silva, bueno, Henry, Cingolani, no sé, infinidad de pilotos. Eso era la escuela de pilotos, de la Fórmula 1. Por eso a veces cuando uno ve cosas y escucha, a veces te dan, no porque seamos viejos ni por... Todas las historias, yo siempre digo que todas las etapas son lindas, todas. Pero hay algunas que quedan marcadas como esas. Entonces, el semillero que había ahí, eso sí que era un semillero de piloto. Entonces, cuando vos ves cosas hoy en día, son las que un poco te duelen, pero era lo máximo. Y después, bueno, de ahí había que surgir. Y tenías el pase. También no es lo que pasa hoy con tantas categorías. Hoy antes teníamos la Fórmula Renault con 60, 70 autos, con largando repechaje no clasificado. Tenía un TC2000 que era fuertísimo. Teníamos un turismo carretera que corría en ruta, que recién empezaba a correr en autódromo. Y un TN que recién arrancaba. Entonces ese era todo el automovilismo argentino. Entonces creo que por eso se daba lo que se dio. Bueno, la Automecánica 2026 pasó por Buenos Aires, fue una de las ediciones más recordadas por la cantidad de stands que hubo. Bueno, la llegada del mercado brasileño con todas sus nuevas marcas, especialmente también las marcas chinas, pero la potencia de la industria de la automecánica argentina. Muchísimos amigos, muchísimas marcas que acompañan a P1 y marcas que son un clásico también relacionados al automovilismo. Y bueno, en este pequeño segmento que irá apareciendo programa tras programa, vamos a presentarlo. Yo sé que estas historias también les van a gustar. Sabecor es una empresa que nació obviamente de mi padre. Arrancaron haciendo chasis para karting, en realidad Sabecar, y luego se trasladó a Sabecor, un chasis muy famoso de la tierra, muy famoso por suerte. Mi padre y mi tío Ricardo, que lamentablemente ya ha fallecido. Luego mi papá empezó a hacer herramientas de corte, por eso le puso Sabecor, por sabe cortar. Así que nada, los orígenes vienen de hace años, arrancó con un torno, luego se trasladó a un taller de GNC en el año 88 y hace 11 años, 10 años y medio que Sabecor Sport formamos con mi familia Sabecor Sport, que se dedica a toda la electrónica, se dedica a la importación y exportación de equipos de reprogramación. Incorporamos un nuevo rubro que es el diagnóstico desde Asunción para toda Latinoamérica. Así que nada, contento de representar, de que Sabecor hoy en día represente a dos empresas europeas. Sabecor importa el producto, lo distribuye por toda Latinoamérica desde México hasta el sur y se encarga de hacerle el postventa al cliente. Ese es el fin. Estamos rodeados de compañeros que son técnicos y administración también, y nos encargamos de asistir a los clientes. Hoy en día somos 4.900 clientes en toda Latinoamérica. Hace 3 semanas, como hablamos hace un rato, tomamos México por suerte. Vadim Sport nos ha donado México. Así que nada, siempre caminando, avanzando por suerte, y orgulloso de salir de un pueblo, una ciudad pequeña como San Nicolás al mundo y estar acá, que para nosotros la verdad es muy gratificante. Lo de Vaca Muerta es muy importante, creo yo, para toda la Argentina, para todos los rubros, ya sea desde la persona que cocina hasta la persona que hoy en día nosotros estamos en un proyecto de hacer una planta de GNL, que es el proyecto más importante para la familia, en el cual ya tenemos 2 socios y es una planta de licuefacción que obviamente todo sale de vaca muerta. Eso entendemos que es el futuro de la movilidad, más para los buses y para los camiones, y en el cual le vamos a aportar, ya estamos aportando tiempo y le vamos a aportar muchísimo dinero. Entendemos que es parte del futuro, lo vemos en Europa. Trabajamos con tanque GNL europeo y tanque GNL chino, ya estamos trabajando con grandes empresas de aquí de la zona, así que nada, entiendo que Vaca Muerta es un potencial para toda la Argentina y esperemos que lo sepamos explotar y no nos explotemos entre nosotros. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia.
sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado, salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todos. ¡Vamos que soy! Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Y esa época de la Fórmula Renault del 87 más que en el 88, que fue cuando más estuve adelante, era impresionante las carreras, cómo se pasaban, la frenada, lo que vos tenías que trabajar con las cajas. Nosotros teníamos, por ejemplo, estábamos 10-15 minutos antes de la final y mirábamos el viento y teníamos la caja desarmada, la cola desarmada y mirábamos el viento así, poníamos la relación que nos parecía para ese momento. Entonces aprendí a relacionar una caja, a trabajar una puesta a punto, a un alerón, a una carga aerodinámica, a tocar una barra. Era 100% el aprendizaje, era terrible lo que era la Fórmula 1. Entonces vos de ahí saltabas a otra categoría y el conocimiento era muy grande que tenía el piloto. Y en ese momento se hacía mucho el equipo y no era como hoy que tenía, vos te bajabas del auto, que fue una de las cosas que me costó a mí cuando llegué a trabajar acá con Oreste, que tenías un ingeniero que vos decías, ahora toco esto, no, eso era muy tuyo. Entonces, pero bueno, era ese automovilismo de esa época. Y las carreras, bueno, vos veías carreras que, como te comentaba, el Toto, Uberini, Furlan, Neviani, De la Santina, Mario Rivas, qué sé yo, Miguel Alisi. Eran carreras que eran impresionantes, vos veías y no sabías quién ganaba. Llegábamos a la última vuelta y no sabías quién iba a ganar de los 4 o 5 que estaban peleando un puesto. Y no era solamente el primero, había puesto entre el primero y el quinto, entre el 10, entre el 8, era permanente. Y esas cosas las que se aprendían mucho, ¿no? Tulio Crespi, un grande. Tulio, como yo siempre digo, son esos tocado por la varita mágica y bueno, hoy vos ves Tulio, hoy lo que trabaja, lo que tiene y lo que es y lo que fue Tulio para el automovilismo argentino. Creo que no hay palabras. Lo que hemos vivido, vos me preguntás Fórmula Renault, me habla de turismo carretera, me habla de TC2000, de lo que me hable. Tulio, para mí, es un caso serio, como yo digo, pero una persona que lo aprecio mucho. Hemos llegado a tener muy buena relación con Tulio, nos hablamos de vez en cuando y bueno, para mí es uno de los grandes referentes del automovilismo, ¿no? Pilotos, rápido, áspero y gurí. El gurí siempre somos, hoy debo ser con el que más relación tengo, con el que mejor me llevo, para mí un amigo del automovilismo. Con mucho, gracias a Dios, tengo la suerte de caminar por los boxes y siempre estar con mucha gente y muchos amigos. Pero el gurí era bravo, con Mandrini peleé el campeonato del 88 y después, bueno, era ¿qué te puedo decir? Henry Martin, el mismo Miguel Alisi, digamos, eran una cantidad de pilotos que era impresionante.
nombres que han surgido, que han llegado al automovilismo en la forma que si bien hoy no se ve en el semillero, porque hoy no tenemos semillero de automovilismo. Entonces eso es lo que a los viejos como yo, y vemos tantas categorías, nos cuesta creer el automovilismo que tenemos hoy día. Con el gurí aprendimos muchas cosas. Una de las que más pudimos aprender, tendría que preguntárselo a él. Pero yo siempre digo, siempre fue muy difícil. Yo fui un tipo muy para pasar, pero siempre con una trayectoria. Entonces, sí, bueno, uno buscaba un lugar, o freno por el medio, o freno por adentro, pero esa maniobra que vos venís zigzagueando para que no te pasen, eso que se ve mucho en el automovilismo, eso antes no existía. Pero aprendimos mucho, se ha aprendido mucho de esa forma, a mirar normalmente por el espejo, a manejar mirando las ruedas, y eso es una experiencia que la tuvimos. Y bueno, después cuando tuve la suerte también de correr, después que te gané el campeonato del 88, poder correr la Fórmula 3 sudamericana, y bueno, fue una segunda etapa que realmente para mí fue muy importante. ¿Le gustó? ¿Se quedó con ganas de más? Bueno, se vienen posiblemente 3 capítulos más del Peje Belloso, porque todavía nos tenemos que subir al Fórmula 3 Sudamericana, que venía de correr en Alemania con Víctor Rosso y lo va a agarrar el Peje Belloso. ¿Con quién? Con Oreste Berta. Y todo eso se viene ahora, ¿no? Esa relación casi paterna de Oreste Berta, que lo adoptó al Peje Belloso, y por eso el Peje desde hace tantos años vive en Altagracia con su mujer, Graciela, sus hijas. Y es una historia realmente hermosa que queríamos contar. Yo tengo una experiencia muy linda en su motorhome, en el Sonda, él todavía piloto del TC2000 con el equipo Renault, yo en el diario Le en ese momento, y con ellos dos, con Graciela y con el Peje arriba de su motorhome vintage, como le dije el otro día. Cosas en off que me contó de su familia y de su entorno familiar, tan pero tan lindo. Por eso digo que es un personaje realmente entrañable, con un montón de secretos que no contó, pero contó un montón, ¿sí? Porque los secretos que tiene el Peje y algunas cosas que me contó en off de lo que era esa Fórmula Renault, y de ahí aprendieron las mañas con el gurí, ¿no? Dos tipos de los difíciles de pasar, el Gurí Martínez y el Peje Belloso, lo que aprendieron en la Fórmula Renault. Bueno, mucho con todo el tema de las relaciones de caja. Hoy que estamos en un automovilismo donde las relaciones de caja son prácticamente intocables y fijas. Por eso digo, ese automovilismo era espectacular, y lo que aprendieron de relacionar, fíjense, escuchó lo que contó, ¿no? El tema de tener la caja abierta y ver el viento, y faltaban 10 minutos, sí, armarla así, tac, 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 armaban la caja, la carcasa, y así salían con el Tulia a buscar esa vuelta de clasificación, porque claro, si no lo hacían bien, se podían quedar afuera, porque en ese momento corrían 60, 70 autos en la Fórmula Renault, sí, no me equivoqué, 60, 70 autos, y muchos se volvían antes de largar. Por eso digo que fue una etapa hermosa del automovilismo argentino, pero todavía falta mucho, especialmente Oreste Berta. El Peje Belloso tal vez fue el tester que más vueltas dio en la historia del Cabalén. Eso está todo por contar la Fórmula 3 Sudamericana con ese auto que venía de Alemania, con Oreste, y bueno, y el TC2000, piloto clave en el equipo Renault con el Flaco Traverso. Se le escapó ese campeonato al Peje Belloso, pero las cosas que tiene por contar, bueno, no quiero adelantar nada. Prepárese, porque en una semana seguimos más con P1. Ale de Brito y Joaquín Carrizo, dos personas claves en la producción de P1. Ale de Brito con su innumerable, gigante archivo fotográfico, y Joaquín Carrizo, que tiene esos tesoros en video de las carreras de la Fórmula Renault, del TC2000, de Turismo Carretera, y que siempre es tan amable con P1. Bueno, los dos son muy amables y nos dan ese material inédito para mostrar en buena calidad en P1, así que abrazo gigante para ellos dos. En una semana prepárese, porque sigue el Peje Belloso y nos vamos a subir al TC2000 y al Fórmula 3 Sudamericana, pero nos tiene que esperar 7 días. Gracias por estar ahí.